Pasar a lo que es la palabra del Señor. Y el tema del día de hoy es el pacto santo. Y quiero compartir con ustedes un tema que es relativamente difícil. Los temas de Hebreos o del libro de Hebreos nunca son fáciles. Entre los libros difíciles de la Biblia, aparte de Apocalipsis, se encuentra el libro de Hebreos con este tema hasta que terminemos el libro de Hebreos, lo cual va avanzando relativamente lento, pero muy importante todo. En el día de hoy leeríamos el capítulo 9, los versículos del 15 al 22. Y por supuesto lo tengo en la pantalla como siempre para ustedes y dice así: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vamos a orar. Amado Dios, ante tu santa y divina presencia una vez más, estamos para pedirte, Señor, que tú nos hables a nuestro corazón, a nuestra mente, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar sus asientos. Quiero reiterarles lo que comencé diciéndoles desde un principio en cuanto al tema de Hebreos. Hebreos es un libro que se tiene que prestar mucha atención porque navega por aguas teológicas, doctrinales muy profundas. Y quiero tomar la atención particularmente en el versículo 15 o parte del versículo 15 del capítulo 9 que leímos, la primera parte, donde dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Se está refiriendo a Jesús. Jesús, en otras palabras, lo está diciendo Hebreos, es el mediador de un pacto nuevo, de un nuevo pacto. Si Hebreo dice de que es mediador, nosotros llamaríamos la palabra mediador intermediario, o el que llevó a cabo algo. ¿Y qué fue lo que llevó a cabo? La transición de un antiguo pacto a un nuevo pacto. Eso es lo que Hebreos pretende decir con ese versículo, de que a través de Jesús se llevó a cabo este nuevo pacto, implicando de que había un pacto antiguo. Y para poder entender bien el antiguo pacto, lo cual es el que nos dice el versículo 13 de lo que no leímos porque comenzamos a leer el versículo 15 primero. Retrocediendo un poco, el versículo 13 habla del antiguo pacto. Y el antiguo pacto es lo mismo que decir Antiguo Testamento. Cuando se habla de pacto, se habla de testamento. Eso lo vamos a explicar ahora un poco más en detalle. El antiguo pacto o el Antiguo Testamento hablaba de la sangre de toros y de la sangre de machos cabríos, lo cual, dice la palabra de Dios, santifican para la purificación de la carne.
En otras palabras, la sangre de los machos cabríos, dice, y de los toros purificaban. Era importante para los del Antiguo Testamento que se llevara a cabo el sacrificio de aquellos animalitos, pero purificaban la carne. Y por eso entonces yo explico con ese pequeño párrafo o esas pequeñas palabras que la purificación era de la carne, nada más. Pero el nuevo pacto, lo cual es llamado el Nuevo Testamento, va más allá. Y dice el versículo 14, la sangre de Cristo limpia la conciencia, ya no la carne. La conciencia es parte del alma, no del cuerpo. La sangre de Cristo limpia entonces el alma, la conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces la sangre de Cristo purifica no solamente la carne, sino que purifica el alma. Ahora, volviendo a tomar el versículo que acabamos de leer, dice, por eso Cristo Jesús es mediador de un nuevo pacto. Porque el pacto antiguo purificaba, pero ¿qué purificaba? La carne, el cuerpo. Cuando yo estuve en Israel, a propósito, fuimos a mirar los lugares donde se lavaban. Eran cuevas, incluso yo entré a una de esas cuevas con agua todavía y me tomé una foto posando al lado de aquellos huecos donde ellos utilizaban para lavarse las manos, las narices, los pies antes de entrar al templo. Porque era una costumbre de que tenían que estar limpios. Pero entonces el sacrificio de los animalitos purificaba entonces solamente el cuerpo, y eso lo entendían los sacerdotes. Y noten ustedes este versículo. Por eso entonces Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para que tomara lugar muerte. ¿De quién? De Cristo Jesús, pero también de los animalitos. Ahora voy a explicar la diferencia. Para que interviniendo muerte, para la remisión, dice, de las transgresiones que había en el primer pacto. Esto significa de que la muerte de los animalitos no quitaba las transgresiones. La muerte de los animalitos no hacía remisión de pecado. Hebreos lo vuelve a repetir. Por eso es mediador entonces de este nuevo pacto. Para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Aunque se llevaba a cabo la muerte de animalitos, las transgresiones continuaban en el alma de la persona. No eran perdonados. Y usted dirá entonces, ¿para qué mataban los animalitos? Ahora lo vamos a explicar. Luego dice la palabra del Señor, dice, remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, implicando que los llamados recibirían la promesa de la herencia eterna. ¿Quiénes son los llamados? Aquí hay un punto muy importante que tenemos que entender. Y este punto es común entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y este punto común es que en los dos pactos se debía derramar sangre. En los dos pactos tenía que correr sangre. En el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Otra cosa, esto significaba que en los dos pactos se tenía que llevar a cabo un sacrificio. En el antiguo pacto y en el nuevo pacto también. En el antiguo con los toros
machos cabríos, y en el nuevo pacto ya no serían los animales. Pero se tenía que llevar a cabo un sacrificio. Y esto implica de que en los dos pactos se debía de haber muerte. Tenía que algo o alguien morir. Porque estaba escrito que sin derramamiento de sangre no se puede hacer remisión, lo cual significa perdón de pecado. Estaba estipulado de que sin derramamiento de sangre, o sea, sin muerte, sin sacrificio, no iba a haber perdón. Tenía que haber un sacrificio. Tenía que haber derramamiento de sangre para que pueda haber perdón de pecado. En el nuevo pacto se nos dice lo siguiente: porque esto es mi sangre, dijo Jesús, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué en el antiguo pacto también se hacía un sacrificio? ¿Por qué en el antiguo pacto también se derramaba sangre? También había muerte. ¿Cuál es la diferencia? Se explica de la siguiente manera. En el antiguo pacto, el pecado era tapado en el antiguo pacto. Tapado, era como cubierto. Se explica de que Dios expiaba los pecados. Los cubría con la sangre del animalito para que Dios mismo no viera el pecado de la persona. Le estoy explicando exactamente por qué se llevaba a cabo la muerte de animalitos en el primer pacto. Porque la sangre de los animalitos no quitaba el pecado. Lo leímos anteriormente en el capítulo 9, versículo 15, en la primera parte, donde decía que el pecado del primer pacto se mantenía. No había remisión. Por eso tuvo que venir Jesús para un nuevo pacto llevar a cabo. Entonces, en el primer pacto, solamente el pecado se tapaba para que Dios no lo viera. Pero en el segundo pacto, o en este caso en el nuevo pacto, entendemos que la culpa y la condenación es removida. Y aquí hay algo bien interesante y bien profundo. Porque algo que es tapado está ahí todavía. Pero algo que es removido desaparece. Ese es el concepto bíblico de lo que significa remisión de pecado. No de la palabra expiación de pecado. Expiar, tapar los pecados, cubrir los pecados. Remisión es remover los pecados. La persona ya no tiene los pecados. ¿Cómo es posible? Pregúntenselo a Dios. Pero ese es el concepto bíblico desde un comienzo a fin. ¿Qué hizo Jesús al morir en la cruz, como cantábamos y repetíamos esa primera parte del cántico? Cuando murió Jesús y derramó su sangre, entendemos que Cristo entonces te redime, te compra. Ya no perteneces a Satanás el diablo. Tú eres ahora propiedad privada de Cristo Jesús. Él te compra con un precio y no es dinero ni dólares. Te compra con su sangre. Estos son conceptos divinos, eternos, bíblicos, que lo vamos a entender eventualmente cuando lleguemos a la presencia del Todopoderoso y podamos entender con claridad, tal y como dice la Biblia, que lo vamos a entender. Cristo te sustituye. En otras palabras, Él muere en tu lugar. Tú tenías y yo tenía que haber estado sacrificado en la cruz, pero Él te sustituye en este nuevo pacto
Cristo te justifica, lo cual significa que te declara inocente. Tú eres inocente ya. Eres justo ante Dios. Nadie tapa tus pecados. Tus pecados son quitados, son removidos. Y eres entonces declarado inocente ante Dios. Hay una gran diferencia entre una persona que ha sido perdonada, aunque haya pecado. Sigue cargando su pecado, pero fue perdonado, ya no tiene castigo porque fue perdonado, pero los pecados se llevaron a cabo. En lo que hizo Jesús en el nuevo pacto es diferente. Tus pecados fueron removidos. Dios te mira totalmente inocente y totalmente justo. Por eso que la palabra del Señor dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Pero cuando somos justificados por medio de la fe, ya somos ante Dios como si nunca hubiéramos pecado. Totalmente inocente. Y ese es el pacto que Dios hizo consigo mismo. Porque un pacto no se lleva a cabo entre dos personas. Un testamento es el documento en donde ese pacto se escribe. Pero vamos a continuar. Cristo te santifica, lo cual significa que te asegura la salvación. Por eso que estábamos estudiando lo que es la santificación posicional. Él te quita del mundo y te pone en las moradas celestiales, porque para Él ya todo está hecho. Y también la santificación progresiva, lo cual significa la perfección de tu vida, de tu alma, porque Dios sigue trabajando en ti. Y Cristo finalmente te glorifica, lo cual significa que te lleva al cielo con Él y ya está hecho de parte de Dios. Pero aquí viene una clave muy importante. Absolutamente nada de eso se pudiera cumplir a no ser que hubiera muerte. Por eso que cantábamos ese cántico y lo volvíamos a repetir. Nada de lo que mencionamos pudiera llevarse a cabo a no ser de que hubiera primero muerte. Usted dirá, pues Cristo no tendría que haber muerto. Él pudiera habernos salvado sencillamente. Pero déjeme decirle algo, la palabra de Dios es clara. Y Hebreos 9:16 dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte ¿de quién? Del que produjo el testamento. De aquella persona que escribió el testamento, tiene que morir. ¿Por qué tiene que morir? ¿Alguien no pudiera escribir un testamento y no morir? No. Yo he estado frente a un abogado y he tenido que, juntamente con mi hija Priscila, confirmar el testamento de una persona. Y aquella persona escribió el testamento ante un abogado y se nos dieron múltiples de páginas confirmando el testamento de esta persona. Y la Biblia dice entonces, porque donde hay testamento es necesario que haya muerte del que produce el testamento. En otras palabras, del testador. El testamento es un pacto oficial, es un documento oficial y unilateral. Interesante. El testamento es un pacto unilateral que hace la persona consigo misma, estipulando que cuando muera, la herencia se la dará a la persona que haya elegido. ¿Me van entendiendo lo que dice la Biblia? El testamento es un pacto que la persona, el testador, pone y estipula y escribe y es oficial, pero es unilateral. No le tiene que pedir permiso al que le va a dejar la herencia.
no le tiene que pedir permiso al que está escribiendo. Toda la decisión la toma aquella persona que se llama el testador, el que ha decidido escribir ese pacto, porque ese es su testamento. Por eso que, volviendo al versículo que habíamos leído, dice: por eso es mediador de un pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. No todos. El testador escribe el testamento, pero la herencia no es para todos. La herencia es para aquellos individuos que el testador decide a quién se le va a dar la herencia. Pueden ser muchos o pueden ser unos pocos, pero el testador lo decide. Él los elige. Y por eso es que cuando uno va ante el abogado y el abogado dice: aquí está el testamento, muchos dicen: ¿qué me habrá dejado? Eso fue decisión del que hizo el pacto unilateral, del testador. Y en este caso dice la palabra de Dios que van a recibir la promesa de la herencia eterna los que fueron llamados. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Al propósito de quién? ¿Del abogado? ¿Al propósito de quién? ¿De los testigos? Al propósito del testador, del que llevó a cabo el pacto unilateral sin el permiso y sin la aprobación de nadie, porque es un pacto propio de dar su herencia a quien él o ella haya elegido. Y cuando vamos al capítulo 15, creo, por allá por Génesis, vemos que Dios le llama a Abraham para hacer un pacto con él. ¿Y qué es lo que vemos? Que Dios pone a dormir a Abraham. Y Dios eventualmente lleva a cabo el pacto de forma unilateral. Él decide, cuando se divide aquel animal y la sangre se derrama, tenía que salpicar la sangre sobre aquellos que llevaban el pacto. Y Dios, al haber quitado a Abraham la responsabilidad de Abraham de su herencia, quedó totalmente en Dios y no en Abraham. Y ese es el prototipo de todos los llamados en Cristo Jesús. De que la responsabilidad de salvación queda en Dios para nosotros, porque Él fue el que llevó a cabo el pacto. Entonces, los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En ningún momento hay intervención del beneficiario. En ningún momento hay intervención del que recibe la herencia más que recibirla. Esto es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Darnos salvación total, porque Él lo decidió así, por su amor y su misericordia. Entonces, ¿para qué son llamados? Como dice el versículo, son llamados para que reciban la herencia eterna. ¿Y cuál es la herencia eterna? Salvación de nuestras almas. Entonces, para ir concretando todo esto y poder entender el pasaje de Hebreos, número 1, no puede haber herencia si primero no hubo un pacto. Nadie pudiera recibir la herencia si no hubo primero en algún lugar del tiempo de Dios un pacto. Como aquel testamento, como aquel pacto que se llevó a cabo estando yo frente a ese abogado. Mi hija Priscila
la persona que estaba dando su herencia lo decidió todo. Pero no puede haber herencia si primero no se hubo llevado a cabo ese pacto. Segundo, no puede haber pacto si no se estipula en un testamento. Porque el pacto sería entonces en el limbo. Pero sin embargo, ese pacto se escribe y se hace un documento oficial, lo cual se llama testamento. Y ese testamento es el que nosotros tenemos. Pero hay algo más, lo cual no hay testamento válido. No hay testamento válido si no hubo primero muerte. ¿Por qué? Porque el testamento viene a ser válido cuando la persona ha muerto. Esa fue la decisión de la persona. Cuando esa persona muere, se puede entonces comenzar a leer el beneficio de los que heredaron lo decidido por el testador. Por eso que confirmo nuevamente y repito Hebreos 4, donde Hebreos le dice al pueblo: acerquémonos ahora entonces, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque antiguamente no se podían acercar a Dios. Y Colosenses nos dice de una forma muy clara: nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entender lo que hizo Jesús en palabras humanas es difícil, especialmente cuando leemos Hebreos. Entender que es un pacto que Él decidió unilateralmente, que se estableció en un testamento para herencia de los que Él eligió, y por eso Él tenía y Él quiso morir para darnos la vida eterna como herencia a cada uno de nosotros. ¡Qué misterio tan grande! Por eso Pablo dijo: este es el misterio de Dios, de que Dios derrama su Espíritu Santo en nosotros, y por eso tenemos la justificación ante Dios, por la decisión de Dios. Estamos listos para morir si hemos creído firmemente en eso. Y quiero decirles, hermanos, jamás en mi vida, lo cual es diminuta en comparación a la existencia humana, pero jamás había yo visto qué tan cerquísima está el arrebatamiento de la iglesia. Es sorprendente, hermanos, no exagero. Mi cabeza explota con todo lo que veo. Estamos en los últimos días del arrebatamiento. Yo no sé si sea Trump el que se va a revelar a la mitad de la semana, o si sea el que viene después de él. Pero no pasamos más allá, porque lo último que estaba faltando, lo último, olvídese de los huesos secos, ya eso es historia. Olvídese de el Aliyah, el regreso de los judíos a Israel, es historia. Lo último que estaba faltando era que esa bestia de 10 reyes comenzara a tomar lugar, de que la paz del Medio Oriente se llevara a cabo bajo la unificación de naciones enemigas. Hasta este momento hay cerca de 35 naciones que se han unificado ahora, recién en este mes. Y el concepto del tercer templo ya no es concepto, solamente
falta que se comience, porque con la paz va a entrar la posibilidad de la construcción. No sé ni siquiera si vamos a ver la construcción del templo. Porque si entendemos que el pacto de paz, lo cual es el que comienza el galope del caballo blanco que va a traer paz al mundo, que va a ser un individuo que todo lo van a levantar como si fuera algo tan especial, especialmente Israel. Si ese es el comienzo del arrebatamiento, ya no nos falta nada. Solamente faltas tú, que asegures tu vida en Cristo y que tú te afirmes de una vez por todas y que decidas si eres de aquí o eres de allá, y que te ubiques en tu posición como redimido y santo ante Dios y no como tibio. Vamos a ponernos de pie. Amado Dios, ante tu santa y divina presencia estamos. En este momento, Señor, que hemos hecho un servicio diferente en el horario y quizás diferente también en su estructura. Todo eso queda a un lado, entendiendo de que tenemos que tener una relación, Señor, contigo. Porque la herencia de aquel testamento es dada a los vivos, no se le da a los muertos. Y tu palabra dice que en ti tenemos vida y vida en abundancia. Te pido por esta iglesia, Señor. Te pido por los que no pudieron venir por diferentes razones, que nuestra redención y llamamiento a tus moradas celestiales está a las puertas. En Cristo Jesús. Queremos morar en tu presencia. Solo tú eres santo. Sí, Señor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Vamos a cantarlo de nuevo. Jesucristo, 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 ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él. Esperar en sus promesas y en su senda serle fiel.
Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Cántala una vez más, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, Jesús, siempre quiero confiar en ti, siempre quiero fiar en ti, siempre quiero fiar en ti, siempre quiero fiar en ti. Confiamos que tú vas a darnos un nuevo templo, Señor. Confiamos que tú vas a darnos vida eterna, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Saludados en el amor de Cristo, hermanos. Estamos despedidos.